Buenos días, mi nombre es José Edgardo Guzmán González. Pertenezco. Buenos días, mi nombre es José Edgardo Guzmán González. Pertenezco al grupo 3-4 de la Facultad de Derecho Culiacán. Y el día de hoy vamos a exponer sobre el capítulo 1 del digesto que nos presenta nuestro profesor, el licenciado Saúl Guadalupe Saldaña. El capítulo 1 nos introduce al tema de la acción. Muy bien, la acción es lo que se nos mencionaba, se puede definir como un derecho potestativo que es el gobernado por efecto de ejercitar los derechos que le han sido violentados o transgredidos. Se establece que a través de la acción se puede comparecer ante los tribunales a ejercitar nuestros derechos, y también se menciona que la acción procede en juicio aun y cuando no se señale su nombre. Sin embargo, si es necesario establecer en los hechos de la demanda los elementos que le constituyen, y durante la secuela procedimental también se debe acreditar cada uno de sus elementos. Y se comentaba que cuando ejercitábamos acciones estábamos ejercitando también nuestros derechos para efecto de que el Estado los declare. Entonces los constituye también, o en su defecto imponga una condena a la persona demandada. Es importante tomar en cuenta que en nuestro derecho se establece también nuestra ley procesal, que solamente se puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quienes tengan interés en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o bien puede imponer una condena, y por supuesto quien tenga un interés contrario. Vemos que existe el que ejercita la acción, es decir, el actor, y quien tiene un interés contrario al ejercicio de la acción, quien es el demandado. Y pues eso nos ayuda porque también podemos promover en juicio por nuestro propio derecho o por conducto de nuestro representante legal o empoderado. También es muy importante mencionar que en nuestro derecho procesal civil la personalidad se cumple mediante el contrato de mandato elevado a la categoría de escritura pública, por lo cual tendremos que comparecer ante un notario público al otorgamiento del mandato como poder respectivo, bastando que se otorgue con la facultad para créditos y cobranzas. Por otro lado, vemos que el artículo 52 bis de nuestra ley adjetiva procesal civil es el que nos ayuda o nos permite la asignación para que las personas puedan ser representadas en juicio por uno o por más procuradores judiciales. Y este es un aspecto que se colma con la asignación por escrito de las partes en juicio, en forma privada, dirigido al juez de la causa. Y también tiene que bastar que el documento contenga la firma de aceptación del o los nombrados coprocuradores judiciales de las partes. También es importante recordar que cuando nosotros vamos a comparecer a juicio, es deber de los litigantes, sus partes o sus representantes procuradores judiciales autorizados para oír y recibir notificaciones, y terceros que concurren a juicio, a ajustar su conducta procesal a los siguientes principios. Los elementos son, pues, principalmente los principios que se nos marcan específicamente, y son la lealtad, la honestidad, el respeto es muy importante, hablar siempre con la verdad es un punto importantísimo, y siempre actuar o hablar de buena fe. La buena fe es muy importante, Muy bien, es importante también mencionar que en sí
Existen un sinnúmero de teorías para la acción en específico. Sin embargo, la mayoría se basa o tienden a recaer en dos sentidos nada más. Entonces, platiquemos de las teorías de la acción. Hay dos, como les mencionaba. Las primeras son aquellas teorías que consideran la acción como un elemento del derecho mismo en ejercicio, pero hay otras, y son aquellas que realizan una distinción entre derecho material que se ejercita en el juicio y la acción. En nuestro derecho tiene aplicación la primera de las teorías, y es que cuando ejercitamos acciones en realidad ejercitamos derechos, los cuales decimos tener o creemos tener, y estos por una situación de hecho se han violentado. Y podemos pasar a otro tema, a un subtema sobre la acción, que son sus elementos, y sus elementos son varios. En específico son dos: los sujetos, la causa deficiente de la acción. Ok, vamos a hablar de los sujetos. Los sujetos, ¿qué son? Principalmente son el actor o activo, a quien pues le corresponde el poder de actuar, y el demandado o pasivo, que es en contra de quien se actúa, a quien se está demandando, vaya. El otro es la causa deficiente de la acción, y es que este es el que se traduce simplemente al interés que fundamenta la acción y se conforma de dos elementos: la existencia de un derecho y un estado de hecho que violenta ese derecho. También está otro punto que es muy importante: es el objeto y es lo que pedimos al ejercitar una acción, lo que se solicita, vaya. Hay clasificaciones dentro de las acciones, y las clasificaciones son las clasificaciones clásicas de las acciones. Esta se nos menciona que se basa en que existen tantas acciones como derechos también, y para los clásicos solamente existían los derechos reales y los derechos personales. De ahí es que se clasificaban las acciones como acciones reales y acciones personales. También estaban las mixtas. Las reales son las que se ejercitan cuando existen derechos reales, entendiéndose por estos aquellos que permiten o dan la facultad de poseer, tener, disponer una cosa, y que este sea para un tercero universal también. Y las acciones personales son aquellas que ejercitan derechos personales o de crédito, vaya, los cuales consisten en que los que una persona denominada acreedor ejercita sobre una denominada deudor, por el cumplimiento de una obligación o un contrato, de dar, hacer o no hacer. Y la mixta es cuando se combinan tanto derechos reales como personales. Y por último, tenemos que hablar sobre la clasificación contemporánea de las acciones. En nuestro Código Procesal Civil se clasifica a las acciones conforme a su resultado, vaya. Una vez ejercitadas y obtenidas en sentencia, es decir, podemos encontrar que hay acciones cautelares, hay acciones declarativas, también hay acciones de condena, acciones constitutivas, también hay acciones ejecutivas. Muy bien, hablemos un poco de ellas. Primero están las que les mencioné, las cautelares. Y en resumen son las que nos ayudan a garantizar el éxito de una acción principal. Como vemos, se trata de acciones secundarias o acciones supletorias, y se pueden ejercitar antes o en la demanda, o bien durante el proceso. Depende del caso del arraigo, claro. Las declarativas nos ayudan o buscan obtener, mediante el pronunciamiento de una autoridad judicial,
al dictar sentencia. La declaración de la existencia de una determinada declaración jurídica o de un derecho. Y también están las acciones de condena, que son aquellas que buscan por parte del actor que se imponga por el tribunal a la persona que estamos demandando que se cumpla de una determinada prestación. Estas acciones pretenden la ejecución inmediata de lo declarado en sentencia. Están también las acciones constitutivas. Estas nos mencionan más que nada que son aquellas que tienen por objetivo lograr no solamente la constitución de una relación de derecho, sino también la modificación de una que ya exista o una que esté extinta. Y por último, pero no menos importante, son las acciones ejecutivas. Estas acciones son las que tienden a tener coactivamente lo que es debido. Este tipo de acciones se pueden ejercitar por el acreedor frente a su deudor. Para la procedencia de estas acciones, estas mismas deben basarse en un documento consistente, en un título de crédito que tenga aparejada la ejecución.